Buenas tardes Sí, a todos. Fabiola. ¿Qué tal, consejera, consejeros? Preguntarle no solamente su comentario, sino el plan de acción inmediato, luego de que el legislativo les negó la prórroga, y enseguida le haría otra pregunta. Gracias. Gracias. De manera inmediata, los consejeros fuimos notificados de esta respuesta. Por supuesto, la asumimos con gran responsabilidad y aumenta el reto, por supuesto, de sacar en tiempo y forma este proceso electoral. Todos pensamos y seguimos pensando que era un buen tiempo el que estábamos solicitando. Sin embargo, ya fuimos notificados y todas las instancias desconcentradas por igual para tomar todas las medidas. Es lo primero que hay que hacer. Y relacionado a esto mismo, algunos consejeros han mencionado que es imposible hacer la elección judicial con la mitad de presupuesto, es decir, con alrededor de 7, 9 mil millones de pesos. ¿Cuál es su comentario al respecto? Yo creo que estaremos defendiendo, como siempre lo ha hecho este instituto y como lo hacen todas las instancias que están involucradas en esta propuesta de presupuesto al Congreso de la Unión, defenderemos el presupuesto a cabalidad, explicando puntualmente todas las partes técnicas y operativas que se tienen que considerar y defenderemos hasta el último minuto el presupuesto. Habría que revisar qué significado y cuánto es. No creo que no hay que adelantar ni prejuzgar. Habremos de hacer todos los trabajos necesarios con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, a ver hasta dónde llegamos en la defensa con ellos y el entendimiento, el diálogo. Hasta este momento hay una sana coordinación, hay un buen diálogo, hay una postura, por supuesto, de parte del Congreso de la Unión, pero creo que cuando nos escuchen y que les pongamos sobre la mesa todos los detalles que lleva este proceso electoral por primera vez en nuestro país, habrán de ser comprensibles. Gracias, presidenta. Vamos con Flor. Consejera, muy buenas tardes. Preguntarle, y faltan prácticamente 2 semanas para que se apruebe el presupuesto, según lo han dicho los propios diputados. Ya la ley de ingresos está llegando al Senado y después de eso, pues normalmente ya es un proceso muy ágil. ¿Ustedes están a tiempo en estas mesas? ¿Cuándo va a tener usted la siguiente reunión con los diputados? ¿No les van a ganar, digamos que las prisas en esta exposición a detalle de lo que es esta organización, o ya ha habido un trabajo de adelanto entre el personal del instituto y los legisladores? Claudia, primero, qué bueno que estés muy bien y que ya estás sana y salva y que andas por acá. Muchas gracias. Con nosotros. Segundo, los tiempos están marcados, naturalmente, estamos en tiempo de hacer la presentación. Hay una parte que tiene que tratar la Comisión de Presupuesto del Congreso, que es su análisis propio, cómo estaría en el todo impactando el presupuesto del instituto, y sobre eso ya se da el diálogo con el instituto. Estamos esperando que seamos convocados para mañana o pasado a más tardar y trabajar las horas que sean necesarias para la explicación, partiendo del análisis que ya está haciendo la propia comisión, que es algo natural. En el otro tema quiero preguntarle cómo va el asunto de la Secretaría Ejecutiva. Sabemos que la propuesta que usted hizo a favor de Claudia ha estado pues visitando a cada uno de los consejeros, pero hemos visto pues que circula información de que está inhabilitada, que no se ha logrado presentar el recurso que la ampara de esa inhabilitación. ¿Cuál es el estatus, consejera Nosotros presidenta? ahorita subimos… Y si usted confía en lograr el consenso entre sus compañeros, o tendría alguna otra propuesta que hacerles. Gracias. Cada vez que yo presento una propuesta en el colegiado, confío en que voy a alcanzar la mayoría. No la haría si no lo confiara, si no creyera en eso. Y he venido diciendo que este es un trabajo que se colegia, que se requieren 8 votos para un nombramiento, pero también, si no existen, es lo que se requiere para que no se dé. Sí, al menos 4 se requieren para que no se dé votos en contra. Yo creo que los consejeros hemos estado haciendo las entrevistas con esta propuesta, hemos estado platicando de cerca con la doctora Claudia Arlet Espino y estamos en el término ya de la deliberación.
Ahorita mismo estamos emplazados para una reunión extraordinaria de diálogo para poder tomar una decisión. En cuanto esto se dé, estarán ustedes primeramente informados. No está inhabilitada hasta este momento. Hay algunos asuntos que estamos revisando de lo que ha fluido en la opinión pública y que están siendo revisados por todos y cada uno de los consejeros y consejeras, y ese es justo el momento en el que nos encontramos. Gracias. Vamos con Janet López Ponce de Milenio. Muchas gracias. Buenas tardes, Presidenta. Yo quisiera ahondar en esto de la Secretaría Ejecutiva. Entiendo que entre los distintos nombres que en estos 18 meses usted ha propuesto, este es el que está más avanzado, es el que más ha convencido a la mayoría de las consejerías. Entiendo que incluso están a punto de tener ya los 8 votos, incluso sería por más. Preguntarle, más allá de estos señalamientos que hay hacia Claudia Arlet, ¿cuáles son las fortalezas que usted considera en este perfil para que realmente ella pueda asumir el cargo más importante en la estructura del sistema electoral? Eso por una parte. Por la otra también, ¿cómo va a mediar estos señalamientos? Entiendo que la inhabilitación ya no está firme, pero con este señalamiento que viene arrastrando, ¿qué trabajo harían ustedes para garantizar que esos señalamientos que tuvo en otro cargo no se replicarían aquí? Y también finalmente preguntarle cómo van las reuniones con el resto de los comités de evaluación. Ya se reunieron con el legislativo, si hay posibilidad de que se reúnan con los demás, particularmente con el Consejo de la Judicatura, que hasta ahora pues no han logrado reunirse, Presidenta. Con el Consejo de la Judicatura ya entramos en contacto. Por supuesto que es importante que el instituto establezca un acercamiento con los 3 comités de evaluación de los 3 poderes de la Unión. Ese fue un acuerdo del día de ayer, estaremos avanzando en ello. Debo de compartir con ustedes que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo buscó al instituto para afinar algunas dudas que traía. Ayer estuvo el presidente de la comisión, la consejera Norma también atendiendo y otros integrantes de la comisión y de aquí del cuerpo directivo del instituto para escuchar de viva voz. Y de ahí nace justamente esta idea de que no solo tenemos que trabajar con un comité, aun cuando haya sido a petición de parte, que tenemos que buscar el acercamiento de los 3 comités para estar en la misma sintonía, fundamentalmente para establecer con ellos el cómo este instituto recibirá la información y que no se convierta en un doble o triple trabajo, el trabajo que ya está haciendo cada uno de los comités y luego el que le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Es importante que tengamos esos acercamientos y se estarán dando. Estamos también en tiempo. Del Consejo de la Judicatura ya tenemos contacto, ya nos comunicamos para justamente, porque no solamente es con el comité de evaluación, sino que tenemos que instalar una mesa de trabajo conjunta entre el Senado de la República, el Instituto Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque hay información que se tiene que intercambiar entre las 3 partes. Por ejemplo, la propia reforma establece que el Consejo de la Judicatura será el responsable de entregarnos en este mes de diciembre ya aquí a la puerta la información correspondiente a cargos, a vacantes, geografía electoral de ellos, geografía judicial. Y por el otro lado, también tenemos la responsabilidad de firmar algún convenio de colaboración, si así se diera el caso, para que nos puedan apoyar en este tema de cómo vamos a salir a informar, cómo van a ser las campañas de difusión. No podemos faltar a ningún punto que tenga ya establecido el Consejo de la Judicatura, y hacer esto de manera oficial pues es responsabilidad del Consejo de la Judicatura para que podamos decir qué es un ministro, qué es un magistrado, esas cosas que solo el Consejo de la Judicatura nos puede definir de manera puntual. Sí estamos en eso. Sobre el tema, esa era la otra pregunta, la segunda pregunta que hiciste, sobre el tema de la Secretaría Ejecutiva, justo estamos en ese momento. ¿Cuáles son las fortalezas? Fíjate que en esta tarea colegiada
basta con que seamos prácticamente todos los que veamos fortalezas. Por supuesto, al momento de hacer una propuesta, observo fortalezas en términos académicos, en términos operativos, en términos de liderazgo, en términos de capacidad de coordinación de equipos, sí, esas son cosas que son fundamentales cuando revisas una currícula. Y los otros detalles, estos que han estado en la narrativa pública colocados, pues es el tema que habremos de platicar todos y cada uno de los consejeros para poder tomar una decisión y que sea la mejor decisión para el instituto. Esa no es una opinión que pueda valorarse a nivel personal, es una valoración que debemos de hacer en conjunto, porque en conjunto es la decisión. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. perdón. Falta Andrea Meraz para finalizar de Ya Radio la Fórmula. última, ahora sí. Buenos días, consejera. Primero preguntarle, ¿qué significa defender el presupuesto en términos reales? Explicaba que es decir, ¿qué detalles conlleva estos? Pero, ¿de qué hablamos? Ok, aquí me puedes tener todo un día hablándote de en qué consiste el presupuesto, pero voy a intentar resumir. Tenemos que ser tan claros con la Comisión del Presupuesto de cómo se instala una casilla, de cómo se habitualla una casilla, qué tiene adentro una casilla, cuáles son los tiempos que tenemos antes y que tenemos que ir previendo toda la logística a nivel nacional. Hay traslados, por lo tanto hay renta de vehículos, hay trabajo de campo, por lo tanto hay gastos de campo, hay personal que se tiene que contratar, por lo tanto hay presupuesto para el capítulo 1000 del instituto en este proyecto, y estoy hablando de cantidades enormes. Cuando hablamos del presupuesto siempre tenemos que pensar en la dimensión del territorio nacional. Hay material para capacitar, la capacitación no se da así, se tiene que dar de manera formal. Hay 2 momentos para capacitar, todo eso se tiene que incluir. Antes necesitábamos 3 urnas, hoy necesitaremos 6 urnas. ¿Qué implicación tiene? Antes teníamos un maletín de un tamaño, de una dimensión y de un peso que nos hace posible entregárselos a los presidentes de las mesas directivas de casilla y que soportan el peso y que lo pueden trasladar y todo este tipo de cosas. Si este cambia por la dimensión de las boletas, entonces el peso se tiene que reconsiderar. Si eso es así, también tienes que reconsiderar los espacios en donde el instituto guarda toda su documentación. Por lo tanto, si no somos capaces de albergar ese tipo de maletines, tendremos que recurrir, como será el caso en muchas oficinas distritales, a recurrir a la contratación de espacios diferentes. Esos espacios tienen una característica específica, porque al tener material electoral y documentación electoral, tienen que estar a una temperatura X, con una capacidad de almacenaje establecida, con humedad, con este tipo de cosas. Todo eso tiene un costo. Cuando nosotros llegamos a la casilla y hay un personal que nos dice bienvenido, ese personal está contratado por el instituto. Hay otro que te dice aquí usted se puede identificar, la lista nominal tiene un costo. Tenga, esta es la boleta que usted tiene derecho a emitir su voto, eso tiene un costo. Cuando la crayola te la entregan para la firma, tiene un costo. Cuando te acercas a donde está la mampara tiene un costo. Tú ves las sillas de los funcionarios de mesa directiva de Castilla, cuestan, las mesas cuestan. Es decir, absolutamente todo lo que vemos en una casilla, y eso es lo que vemos los ciudadanos. Lo que está detrás es, tienes que identificar perfectamente al personal, cuesta el material, los chalecos y estas prendas de identidad. Tienes que capacitarlos, por supuesto, tienes que tener todo el kit de capacitación, tienes que hacer reuniones, tienes que convocar la convocatoria, tienes que estar entrevistándolos. Todo es tiempo en recursos humanos y en recursos materiales. Y así te puedo decir de todo. Tú tienes que garantizar la confianza del traslado de la documentación, pues bueno, tenemos que garantizar el traslado de manera correcta, eso cuesta. Tienes que establecer un espacio en donde se celebre el cómputo, ese espacio tiene un costo.
tienes que generar un sistema de cómputo diferente porque estamos ante una elección totalmente distinta a las otras. Tienes que generar un sistema de cómputo. Necesitamos generar, ¿qué necesitas tener fuera de la casilla? Un cartel que diga que eso tiene un costo. Tienes que, si me explico, todo absolutamente, eso es defender el presupuesto, porque no está basado en absolutamente ninguna, como hemos venido sosteniendo, en ninguna ocurrencia. Todo está basado en las obligaciones que la ley nos establece. Tienes que hacer un proceso de esta manera, tiene que ser el mismo día, tienes que instalar las casillas a la misma hora, tienes que tener funcionarios en una mesa directiva de casilla. Ahora también tendremos que hacer el llamado a los observadores electorales, porque como ustedes saben, en este proceso los partidos políticos no participan. Entonces no tenemos observadores por parte de los partidos políticos. La sociedad será fundamental para que continúe esta confianza en los procesos electorales. A eso me refiero, Andrea. Pues así como lo plantea, pareciera que no hay mucho margen para hacer recorte. Y justo va mi pregunta, ¿qué tanto puede el INE recortarse para organizar la elección? Si ya tienen idea, algún estudio de que no cuesta a lo mejor los 13,000 millones de pesos. En los días venideros, Andrea, estaremos tomando decisiones muy importantes para el tema del operativo. Estamos en la construcción de estos acuerdos, hemos estado trabajando prácticamente horas adicionales todas las áreas y nosotros para poder tomar los acuerdos necesarios. Esos acuerdos se están trabajando desde las áreas técnicas, no necesariamente desde, nos ponen a consideración y en ese análisis estamos. Lo iniciamos la semana pasada, estamos por concluir. Hoy ustedes vieron que acabamos de aprobar un acuerdo de publicación de medios de difusión que es para el proceso electoral Durango-Veracruz. Tenemos que hacer lo propio con este proceso, pero para poder hacer lo propio con este proceso tendremos que tener la claridad de cómo es la votación. Tenemos que definir si hay voto de personas en prisión preventiva, si hay votos anticipados aquí mismo, artículo 141 en territorio nacional, si tenemos la posibilidad de realizar este ejercicio no vinculante de manera electrónica. ¿Qué es lo que, eso es lo que se está definiendo en este momento? Entonces estaremos muy pronto, yo creo la semana que entra, definiendo todo esto que arranca ya con una velocidad que no se detiene hasta el 1 de junio. También se hablaba de que ustedes pudieran proponerle a los comités que no fueran hasta 3 candidatos, sino solamente 1 o 2 para poder bajar el costo de la elección. ¿Ustedes ya lo platicaron con el comité con el que tuvieron la reunión esta semana? No, por supuesto que no. Ahí hubo un error de comunicación, no sé quién sacó esa nota, pero es una nota no correcta, hay una confusión. Sí se atendió al comité del Poder Legislativo, pero ese tema nunca fue tocado y esa no es una función que le corresponda al Instituto Nacional Electoral. Ellos están siguiendo y hasta el 13 de febrero, que es cuando nos entregan los listados, ellos están siguiendo sus actividades propias marcadas también en la reforma y nosotros debemos de ser muy cuidadosos de no intentar influir en algo que no está acreditado para este instituto, no está mandatado para los comités de evaluación. La definición del número de candidatos, lo que a mí me queda muy claro es que dice de 1 hasta, ellos definirán. Nosotros no podemos hacer ni siquiera esa petición. Y ya por último, preguntarle, usted en lo personal, ¿qué tanto espera de participación ciudadana para este proceso de elección, considerando que en presidencia Como me fue el hizo la 60%? pregunta Janet, Andrea, ¿qué espera cuando hace una propuesta que se logre? ¿Qué esperamos con la participación ciudadana? Que sea abundante, pero la participación ciudadana va a depender en mucho de nuestra capacidad de comunicar bien, en tiempo, de manera abundante la comunicación, y cada uno de los aspirantes a ocupar un cargo en el Poder Judicial hará lo propio. Lo que es similar a los partidos políticos cuando están en campaña, hoy lo harán los propios aspirantes. Y yo creo que hay que pensar siempre que esta oportunidad que tenemos de ejercer el derecho a votar por una justicia pronta y expedita y cercana a nosotros, pues lo debemos de ejercer. Nuestra responsabilidad es cuidar que ese voto esté en posibilidades de ser ejercido por todos los que tienen una credencial para votar con fotografía vigente. Es otro tema que habrá de
de verse la pérdida de vigencia de las credenciales de este año, pues habremos de garantizar que todos puedan ejercer su derecho al voto, por ejemplo. Son todas las definiciones que en este momento están dándose en el instituto y como ustedes saben y lo supimos desde el primer momento cuando la reforma fue promulgada, este ejercicio no lo estamos haciendo con una ley que tenía 1 año o 2 años de existencia. Lo estamos haciendo al mismo tiempo que nace la reforma y una nueva competencia para este instituto en materia constitucional, un nuevo mandato. Nosotros igual estamos construyendo este ejercicio. Yo creo que esperemos siempre que la participación sea alta porque es enorme el esfuerzo de México para que todos podamos salir a elegir a nuestros juzgadores. Yo creo que vale la pena ir posicionando que debemos de salir a votar y así pues tener una participación correcta, suficiente y parecida a las otras. Gracias, presidenta. Gracias.